Ok, muy bien. Yo en esas cosas soy como Tomás. Ahora puede sacar su teléfono mientras usted no esté conectado con nadie más que con el Señor y su palabra, pues entonces estamos bien. Así que voy a suplicar, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia a Primera de Corintios el capítulo 10. Vamos a meditar en un pasaje corto de la Escritura, un pasaje que realmente viene a ser no solamente un sumario para el argumento que Pablo está tratando en el capítulo 10, pero yo creo que es un sumario no solamente del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento sobre lo que debería de ser nuestra meta en la vida, lo que nosotros perseguimos en la vida, las cosas que nosotros deseamos o que deberíamos nosotros de desear como hijos de Dios, como creyentes, nosotros que creemos en Dios. El día de hoy yo quiero hablar a los graduados y quiero, hermanos, que ustedes puedan entender una dimensión que tal vez para algunos graduados ustedes ya tal vez la entienden, otros todavía están en proceso de entenderlo, pero nuestra iglesia desea que usted pueda entender que la educación debe de hacerse para la gloria de Dios. Educación para la gloria de Dios. Ahora, es cierto que el momento nos une alrededor del concepto de celebrar la educación. Algunos de ustedes han hecho esfuerzo, dedicación, y entonces están llegando a esos momentos donde ustedes pueden celebrar el esfuerzo educativo, y entonces estamos contentos con el Señor y nuestra mentalidad es educación para la gloria de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que esto podemos nosotros hablar de la vida en general. Podemos nosotros hablar de la vida para la gloria de Dios. No solamente educación para la gloria de Dios, sino la vida en general para la gloria de Dios. Pensemos nosotros, ¿qué área de nuestra vida no vamos a vivir para la gloria de Dios? ¿Qué área? En nuestra área romántica, por ejemplo, yo amo a mi esposa, yo la amo no solamente con el amor agapao, el amor de Dios, el amor sacrificial. No solamente la amo a mi esposa con el amor filial, el amor de amigos con el que amo al hermano Samuel. Yo amo a mi esposa románticamente. By the way, mi esposa anda muy linda hoy, le dije en la mañana, anda precioso. El amarillo le queda pero precioso, lindo. Yo estoy enamorado de mi esposa, yo deseo a mi esposa, yo la amo a ella no solamente en ese sentido que estoy explicando en este momento, con el amor de Dios sacrificial, pero también en una manera filial. Ella es mi fileo, es mi amiga, y podemos nosotros hablar y conversar de la vida en general, pero yo le amo también a ella románticamente. Y amar a mi esposa románticamente para la gloria de Dios, ¿qué significa? ¿O vamos a dejar eso ahí para el mundo? Es la vida romántica. No, ni siquiera te menciones en la iglesia, en el púlpito mucho menos. Absolutamente. Dios habla acerca de la vida romántica entre un hombre y una mujer casados dentro del matrimonio. Dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, el coito, la relación sexual en el matrimonio. Pero a los adúlteros, a los fornicarios los juzgará Dios. Dios está en un abierto, el libro no está cerrado, el libro está abierto. Usted se da cuenta que de los 66 libros de la Biblia, hay un libro que tiene que ver con el romance en el matrimonio. Dios escribió un libro, nos dio un tratado para que nosotros podamos fomentar el romanticismo dentro de la pareja, dentro de nosotros como casados. Nosotros podemos en nuestra intimidad darle gloria a Dios o deshonrar al Señor. Podemos nosotros hacerlo perfectamente bien. Por eso cuando nosotros hablamos de educación para la gloria de Dios, es un segmento de toda una vida. Nosotros eso podemos decirlo de todo. Una amistad para la gloria de Dios. Usted se da cuenta que hay amistades que son enfermizas, que lo que buscan no es la gloria de Dios, lo que buscan es el placer,
lo que buscan es simplemente libertinaje. Una amistad para la gloria de Dios es una amistad que tiene una orientación y tiene una orientación necesaria y bíblica. El día de hoy yo quiero hablar con los graduados, pero no solamente los graduados. Aquí ya vemos padres. Nosotros como padres debemos de recordar a nuestros hijos que si nosotros vamos a hacer alguna cosa, debe de ser con la orientación que debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Educación para la gloria de Dios, ¿qué significa? Y entonces el pasaje que yo deseo que usted pueda meditar, reflexionar el día de hoy, se encuentra en este capítulo 10 de Primera de Corintios. El capítulo 10, versículo 31. Es uno de los pasajes míos favoritos, un sumario no solamente de la situación que está ocurriendo aquí en este momento, el argumento que Pablo tiene, pero es un sumario de lo que debería de ser su vida y mi vida. El pasaje dice de la siguiente manera: si pues, ahora usted se da cuenta que el pasaje nuevamente es un sumario, y es un sumario del argumento, el argumento que el apóstol Pablo tiene en todo el capítulo 10. Y todo el capítulo 10 tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Tiene que ver con la realidad que cuál debería de ser nuestra actitud y nuestra posición en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, el apóstol Pablo está pensando en un argumento concreto, la situación que están viviendo. Corintio básicamente está embebida de dioses paganos, ídolos, y entonces estos venían a ser sacrificados a los ídolos. Entonces comida sobraba, iba otra vez al market, a la tienda, y entonces vendían la carne, vendían todo lo que sacrificaban a los ídolos. Y entonces algunos hermanos decían: wow, yo soy ofendido en cuanto a esto. Y entonces el pasaje que estamos en este momento observando es un sumario. Si pues, dice, coméis o bebéis, ese es el contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que nosotros comemos, lo que nosotros bebemos. Ese es el contexto. Imagínese usted, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hagamos cualquier otra cosa que sale de la mesa, sale de lo concreto de comer y beber. No es lo ordinario, no es lo cotidiano. Nosotros acostumbramos a comer todos los días, 3 veces al día. Y la Escritura dice: si comemos o bebemos o hacéis otra cosa. Ahora usted se da cuenta que otra cosa no está limitando, está abriendo la puerta para cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos hacer, incluyendo la educación, incluyendo nuestras relaciones, incluyendo cómo nosotros hacemos iglesia, cómo nosotros hacemos familia, cómo yo soy un esposo, esposa, un hijo para la gloria de Dios. O sea, no importa lo que nosotros pudiéramos pensar o considerar, nosotros tenemos la opción de hacer todo para la gloria de Dios. Hacéis otra cosa, no importa la que sea. Dice, hacerlo todo, todo lo que nosotros pudiéramos pensar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ahora, en este momento estamos pensando en educación. Estamos pensando en lo que estos jovencitas básicamente han alcanzado. Ahora, el pasaje habla no solamente de comer o beber, pero cualquier otra cosa. El pasaje es comprensible. El pasaje no es exclusivo a una área de la vida, sino cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar debe ser hecho con una meta en mente: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora pensamos nosotros en la educación. Educación para la gloria de Dios. Educación para la gloria de Dios. Usted piensa, por ejemplo, en nuestro mundo que nos rodea, por ejemplo, la enciclopedia, básicamente más básica en educación, define lo que es la educación de las artes liberales, de lo que se llama básicamente en inglés liberal studies. Liberal studies básicamente es lo que usted comprende como una universidad, un colegio, y entonces la
enciclopedia define liberal arts no en un sentido liberal, conservador, esa no es la dimensión, sino liberal arts en ese sentido significa que usted está libre de poder entender el mundo, el universo, sin ninguna limitación. Usted no va a ser censurado porque usted abre un libro marxista-leninista. No, aquí en los Estados Unidos hay un concepto donde hay libertad de expresión. Y usted, así como puede tener un libro del marxismo, usted también puede tener la Biblia y usted no es censurado. Usted no viene, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la Biblia? No, usted tiene la libertad. Y entonces la enciclopedia dice que una educación de artes liberales se refiere a estudios universitarios. Y usted se da cuenta que la palabra universitario tiene que ver con el universo. Un conocimiento universal que provee ese conocimiento general. Habla de un desarrollo intelectual. Ahora, usted piensa en esa definición. Ninguno de nosotros vamos a estar en contra de eso. Nadie va a estar en contra de exponerse a un conocimiento amplio, cómo el mundo piensa. Antropología, por ejemplo, culturas del mundo, cómo conciben la vida, cómo conciben la muerte, cómo conciben la familia, cómo ellos hacen la vida social. Un conocimiento universal. Usted y yo necesitamos exponernos, crecer y entender no solamente la filosofía, pero entender las artes y entender el simbolismo y entender cuánto podríamos nosotros pensar de las artes y de las ciencias y biología y entender tantas cosas. Nosotros no estamos en contra de esas cosas. Nosotros no estamos en contra, por ejemplo, que este tipo de educación puede preparar al estudiante para muchos campos de empleo. Y entonces la idea de esa educación es no solamente expander el horizonte del estudiante al conocimiento amplio, universal, pero está tratando la manera de preparar a ese candidato, a ese individuo, para las fuerzas laborales, para un trabajo estable. El medio que nos rodea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, es un medio que cada vez va siendo más competitivo, cada vez más y más competitivo. Ya no es, por ejemplo, usted tiene high school. Está bien, si eso, yo creo que usted puede hacer una vida con high school. Pero cuando usted entiende más y más el ambiente que nos rodea, ya high school ya no es suficiente. Usted necesita competir porque el ambiente se va volviendo más competitivo, más y más. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los jovencitos? ¿Cuál es el consejo que le damos? Yo sé que la universidad no es para todos, yo sé que el colegio no es para todos, pero la dirección que nosotros le damos a un jovencito es, no, vaya y prepárese, busque la escuela, vaya, aunque le cueste, aunque sea lo que sea. Ese es el consejo que nosotros damos. Los que estaban acá, básicamente es una expresión. Algunos de ellos, la conversación al principio, I don't think school is for me. A donde ellos están en este momento. ¿En dónde están ahorita? En este momento. En la realidad, por ejemplo, con mi hija, pensando, por ejemplo, graduate school, va a continuar la educación más elevada. Y entonces, cuando ella terminó su escuela, cuando estábamos en la graduación, la reflexión de mi hija y yo era, amorcito lindo, increíble cómo ha pasado el tiempo. Se me hace que estábamos a la vuelta de la esquina, hace un tiempecito atrás, pensando si tú vas a entrar a graduate school. Y mira, ahorita ya terminaste esta escuela. Por ejemplo, la conversación que yo tengo con mi otra hija está estudiando political science. Y entonces la conversación de esta semana fue básicamente, entre ellas quieren hacer una institución non-profitable, organization, para ayudar a los niños, no solamente acá, pero también, en nuestro mundo, en Latinoamérica especialmente. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo estudiar después de mi carrera? ¿Qué puedo estudiar que me va a capacitar, me va a preparar para ponerme estratégicamente y poder, hacer algo más grande, no solamente para mí, sino poder beneficiar y poder bendecir? Y la conversación es esa. Y en este momento estamos conversando. Yo le aseguro que en due time, en un momento a otro, vamos a estar nosotros acá, dándole gracias al Señor por el esfuerzo. El tiempo va
velozmente. Pero ¿cuál es nuestra postura? Nosotros que entendemos un poquito la vida, nosotros que hemos estado en un lado, en el otro lado, animamos a todos, no importa quién sea, animamos si las oportunidades están ahí, si tienes el cacumen para hacerlo, si tienes la capacidad para hacerlo, go for it, do it, y más y más. Creemos nosotros en eso, creemos no solamente en desarrollo intelectual, creemos nosotros que esto te va a abrir puertas, eso va a ensanchar, te va a dar oportunidades. Mientras el ambiente en que nosotros vivimos sea el que tenemos en este momento, eso va a ser productivo para usted y para mí. Pero usted se da cuenta que esto en cierta manera es supervivencia, hasta cierta manera. Eso es, por ejemplo, the pursue happiness, por ejemplo, el perseguir, por ejemplo, la felicidad, la estabilidad, la tranquilidad. Por ejemplo, la idea de entre más nos capacitamos, hay más tranquilidad. Es muy probable que cuando usted entra a las fuerzas laborales, el supervisor, ¿quién va a ser? El que tiene más educación. Es muy probable que sea. Y el que tiene más educación, el que tiene más posición, es el que va a hacer el calendario. Y entonces, ¿cuándo va a venir a trabajar? No, yo soy cristiano, los domingos no trabajo. Pero le voy a dar el trabajo a so en so, porque el so en so no tiene absolutamente no tiene opción. No tiene ninguna otra opción. O sea que nosotros creemos que eso es, en cierta manera, es instrumental. Creemos nosotros que eso le va a traer a usted estabilidad. Creemos que lo que ustedes están haciendo, se están educando. Nosotros como iglesia, por ejemplo, tratamos la manera de invertir en algunos jovencitos que están en la universidad, con becas, tratar la manera de ayudarles hasta lo último, con tal de que puedan avanzar. Y eso queremos hacerlo más y más y buscar oportunidades, porque creemos eso. Pero usted se da cuenta que eso no es suficiente en la vida. Nosotros como cristianos no gravitamos solamente a ese nivel. No es solamente supervivencia, no es solamente comodidad, no es solamente estabilidad, no es solamente, I'm going to get a better pay. No estamos pensando solamente en eso. Nosotros como cristianos estamos pensando en un nivel diferente. Usted se da cuenta que ese concepto de supervivencia, esa situación de, ¿me entiende?, estabilidad, los animalitos lo hacen. Los animalitos lo hacen. Esta semana pasada, por ejemplo, nosotros tenemos 2 perritos, Buddy y Bella. Y son 2 perritos, lindos perritos que usted estaba enfermo yo esta semana y los perritos me miraban ahí, pobrecito mi patroncito, ¿me entiende? Como queriendo decirme, vamos a orar, pero no oraron por mí, ¿no? ¿Verdad? Pero tan lindos los perritos. Pero esta semana andaba un zorrillo, atrás ahí. Andaba un zorrillo. ¿Y el zorrillo qué cree que andaba haciendo? Yo ya estoy tratando la manera de registrar qué es lo que andaba haciendo ese zorrillo. Ese zorrillo se mete a la casa y se come la comida de los perros. Y entonces, ¿en cuál mura anda el zorrillo? Sobrevivencia. Anda buscando alimento. Tal vez alimento no solamente para él, pero alimento también para los suyos, porque donde hay un mamá zorrillo, también ahí andan los chiquititos, ¿no? Y realmente apestaba como loco ahí todo, porque ahí andaba el zorrillo. Y entonces vienen mis 2 perritos, y entonces lo agarraron, y le ladraban, y le ladraban, y le ladraban. Y entonces usted sabe, el zorrillo, usted sabe cómo se defiende, ¿verdad? Y entonces se defendió el zorrillo. Y ahí andaba el Buddy, que hasta el día de hoy una apestazón, pero horrible. Apesta zorrillo el pobre. Apesta el pobre. Pero finalmente el ladrido, un vecino de la montaña con la lámpara, ¿qué es lo que está pasando? Un escándalo. Y entonces mientras todo eso está pasando, agarraron al zorrillo, lo degollaron. Y entonces nosotros inmediatamente intervenir por el pobrecito zorrillo que apestaba. Usted se da cuenta que esos animalitos viven básicamente instintivamente. Preservación. Preservación. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia a usted y a mí de los perritos? Bella, linda perrita. Buddy, lindo perrito. Son tan lindos, aunque son negritos, pero lindos los perritos. Los 2 son lindos. Pero ¿qué diferencia hay de estos perritos a nosotros como cristianos?
Nuestro interés no es solamente sobrevivencia. Nuestro interés no es solamente, a bigger check. ¿Me entiende? Yo me meto ahí a esa yarda y ahí yo tengo alimento fácil. No tengo que ir a cazar, está fácil. Pero el riesgo es también alto. Y entonces aquí están las dos fieras mías, que cuando no hay un zorrillo alrededor, son lindos perritos que casi le hablan a usted. Casi lloran con usted. Preciosos perritos. Pero cuando ya hay un zorrillo alrededor, se vuelven perros, se vuelven animales. Su instinto entra. Y hermanos, hay gente que vive a ese nivel instintivo. ¿Va a la escuela para qué? Big pay. Va a la escuela y ¿qué es lo que va a hacer? No tiene conciencia de Dios, pero saben que eso les va a traer estabilidad. Inconversos, ateos, están en la escuela y se esfuerzan por la escuela. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay de ese segmento de la sociedad a nuestra sociedad, nuestra subcultura cristiana? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? La diferencia es, hermano, remarcable. Nosotros no solamente estamos pensando en comer, beber, educación, trabajo, pero nuestro interés es la gloria de Dios. El perro Bari, el chuchito mío, él no está pensando en la gloria de Dios. Zorrillo para esta noche, para la gloria de Dios. No, él no está pensando en esos términos. Solamente nosotros como cristianos pensamos hacer las cosas para la gloria de Dios. Nosotros vivimos en un plano completamente diferente. Históricamente este concepto de vivir para la gloria de Dios se ha cristalizado a través de la historia de la iglesia. Y entonces tenemos, por ejemplo, nosotros el Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo fue compuesto en 1647, fue renovado y revisionado en 1936, pero este es un documento increíblemente importante para el cristianismo en general. Y entonces el catecismo, que básicamente es un libro de instrucción para el cristiano, comienza y la primera pregunta número 1 es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y entonces tienen una respuesta, y la respuesta es concisa, contundente, y el catecismo dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, hermanos, teólogos han debatido esta respuesta a través de los años. Y entonces muchos, por ejemplo, hacen de esta respuesta básicamente dos mitades. Una que es teocéntrica y otra que es antropocéntrica. Una que tiene una dimensión divina con Dios y la otra tiene que ver con el hombre. Pero la realidad es que esta no fue la intención de este catecismo, hacer de estas dos mitades gramaticales dos, sino hacer una misma. Gramaticalmente hay una coma y gramaticalmente hay una conjunción, pero hay una conjunción y una coma por necesidad gramatical, no por necesidad lógica, teológica. Absolutamente. La respuesta dice: el fin principal del hombre es el glorificar a Dios. Es el glorificar a Dios, y a medida que usted glorifica a Dios, usted se goza en Él. O sea que no son dos mitades. A medida que usted se glorifica, a medida que usted glorifica a Dios, usted se goza en ello, eternamente y para siempre. O sea que el máximo gozo suyo es glorificar a Dios. En otras palabras, a Dios le pertenece la gloria y a usted le pertenece el gozo de glorificar a Dios. Un animalito no puede hacer eso. Mira, Bari, te voy a explicar. Zorrillo para la gloria de Dios. No, absolutamente.
Ahora, muchos operan en ese nivel. Muchos operan ahí. Wendy, te voy a explicar. Educación para la gloria. Oh, Wendy, Karen, Danielito. Mira, hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Una dimensión que está sobre encima de nuestro instinto. El perrito no puede procesar esto. Ahora, los psicólogos de perros nos quieren hacer creer, ¿verdad?, que ellos entienden todas every intricacy, ¿verdad?, del humano. Y yo creo que los perritos son instrumentales, que si usted está en necesidad y usted, por eso le han llamado al perro el mejor amigo del hombre, ¿no es cierto? Pero no, realmente no es amigo. Es su, ¿verdad?, aliado, está ahí a la par. Yo creo, por ejemplo, ¿usted ha andado con caballos? Yo creo que los caballos son terapéuticos, en el sentido que sienten su dolor. Pero ningún caballo le va a decir, mira Samuel, has pasado una semana. Mira, este es mi consejo. No, nada. O mira, procesa esta situación que estás pasando a través de la gloria de Dios. No. Ni siquiera el hombre humano. Esta es una dimensión nuestra como cristianos. Nosotros que estamos conectados con Dios, tenemos esa dimensión, la gloria de Dios. Comemos, bebemos o cualquier otra cosa, lo hacemos ¿con qué objetivo? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra meta? La gloria de Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Y la realidad es que en el proceso de glorificar a Dios hay una satisfacción inmensa en mi corazón. Esto es lo que dice el salmista. El día de hoy, esta mañana, disfrutábamos todo ese Salmo 73. Todo el Salmo lo leímos. Pero en este Salmo el salmista dice, ¿a quién tengo yo, mire usted, en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿Dónde? En la tierra. Nada deseo. ¿En dónde? ¿Cuál es la dimensión? ¿Dónde está el espacio? ¿Está hablando del cielo? ¿Está hablando de la tierra? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, ¿no quieres comer? ¿No quieres pasear? Sí. Pero ninguno de esos placeres se compara al placer único de glorificar a Dios y gozarme en ello. El máximo gozo suyo y mío como creyentes es darle a Dios la máxima gloria en todo lo que usted hace. Todo lo que nosotros hacemos. Eso nos separa no solamente de los animalitos, eso nos separa a nosotros de los inconversos. Solamente un creyente que tiene una relación con Dios se pregunta, piensa la dimensión teocéntrica, la dimensión ¿dónde está Dios en mi comida, en mi bebida, mis relaciones, no importa lo que sea? Ahí está Él y Él está esperando que usted al final del día ponga como una meta, su fin es glorificarle a Él y gozarse en el proceso. A Él le pertenece la gloria, a usted le pertenece el gozo de poder glorificar a Dios. Dice el salmista, mi carne, mi corazón, dice, desfallecen, mas la roca de mi corazón, dice, mi porción es ¿quién? Dios para siempre. No solamente en la tierra, pero en los cielos. Dice la Escritura, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, el acercarme a Dios. Y entre más usted se acerca a Dios, más usted entiende su majestuosidad y su grandeza, su santidad. Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías dice, santo, santo, santo. ¿Y sabe la frase que añade? Toda la tierra está llena de su gloria. Porque a medida que usted ve la grandeza de Dios
y la santidad de Dios en su triple dimensión perfecta. Santo, santo, santo. Entonces, usted se da cuenta que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y usted no puede menos que acercarse a Dios. Usted se acerca a Dios y el acercarse a Dios es el bien. Acercarme a Dios. Acercarme a Dios. Pablo lo dijo en una manera diferente. Pablo lo dijo de la siguiente manera: siervos, que algunas versiones dicen empleados, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, a vuestros empleadores. Dice obedeced en todo. O sea que nosotros vamos al trabajo, desempeñamos nuestras labores y no vamos nosotros al trabajo, el día de hoy voy a hacer lo que me dé la gana. No. Un cristiano hace sus labores, hace sus trabajos, obedeciendo en todo a vuestros amos. Dice, no sirviendo al ojo. Es que ahí dice el patrón, hay que trabajar. No está el patrón, hay que hacer lo que nos dé la gana. No, no como al ojo dice, sino con corazón sincero. Dice el versículo, temiendo a Dios. Porque al fin y al cabo el trabajo no es solamente un asunto social. Para nosotros no es solamente un asunto laboral. No es como nosotros hombres. Para nosotros no es un asunto solamente social, laboral. Está mi patrón, yo estoy acá, yo hago mi trabajo, devengo un salario. No, ¿dónde está Dios de por medio? Ahí hay una dimensión divina y dice que debemos de hacer nuestro trabajo y debemos de someternos. Dice sirviendo, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? Para el Señor, no para los hombres, no para los hombres. Usted se da cuenta, hermano, que su trabajo tiene un elemento divino. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, número uno, hacedlo sinceramente de corazón, como para el Señor y no como a los... Entonces, el cristiano rescata el trabajo de algo secular. El trabajo no es solamente secular. En mi trabajo, ¿dónde está Dios? Nadie me está viendo. El patrón no está. Pero hay alguien mayor que mi patrón, a quien yo voy a tener que rendir cuenta. Y dice el apóstol Pablo, hagamos todo, no solamente con un corazón sincero, pero hagámoslo, dice el apóstol Pablo, como para el Señor, sabiendo, este es nuestro conocimiento, esta es nuestra teología, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si usted se da cuenta, todos y cada uno de nosotros, nuestro trabajo tiene una dimensión divina. ¿Podemos hacer nosotros nuestro trabajo para la gloria y la honra de Dios? ¿O podemos nosotros hacerla solamente por el ojo, defraudando? Yo les he contado, por ejemplo, un amigo muy lindo, crecimos juntos, el Señor nos salvó, fue una generación muy preciosa, un hombre muy, pero muy capaz. El hermano Ed era tan, pero tan capaz. Comenzamos la escuela. 3 años después yo me estaba graduando de la universidad. 3 años antes él se había graduado. Y se había graduado con honores. Increíble hombre. Y el hombre este me decía a mí, ministerio no es mi interés, ministerio. Pastor y todo eso. Yo le había expresado a él de que mi corazón era el ministerio. Y entonces me tomó más la escuela, a mí me tomó más escuela porque yo estaba involucrado en el ministerio. Él no estaba directamente involucrado en el ministerio. Su interés era terminar la escuela y continuar, y era un hombre entregado, era un hombre que tenía conciencia de Dios, un hombre, un cristiano legítimo, que aunque no tenía un llamado de pastor,
Era un hombre realmente con mucha conciencia de Dios. Terminó la escuela, el área en que él se graduó era el área hotelera, y entonces una cadena de hoteles lo contrató, y entonces él vino a ser básicamente uno de los managers del hotel, y entonces en virtud de su capacidad, él hacía muchas decisiones que repercutían no solamente a empleados, pero también a los clientes. Y entonces el general manager dice que una ocasión vino y le dijo, mira, este hotel no está produciendo lo que debería estar produciendo. Y entonces vamos a tener que hacer alteraciones. Y las alteraciones tenían que ver con alterar un precio para el consumidor, para el cliente, y entonces le robaban $5 acá, $10 acá, $7 aquí. Ahora, imagínese usted en volumen, una cadena de 300 hoteles. Imagínense, cada hotel tenía 270 unidades. Estamos hablando de 5 en 5, millones de dólares. Y entonces él llegó a un momento en que él tuvo que encarar esa situación. Y entonces él le dijo al general manager, mira, yo no quisiera que alguien me hiciera eso a mí. Yo no lo voy a hacer a alguien más. Yo tengo conciencia de Dios, y aunque tú no me estés viendo a mí, yo sé que alguien más me está viendo a mí. Y entonces eso le costó a él aún su propio trabajo. Él sufrió por sus propias convicciones. Él desarrolló temprano en su vida, a pesar de sus carencias, él entendió que aunque el patrón no lo esté viendo, alguien me está viendo, y yo voy a tener que rendir cuentas a ese que me está viendo. Usted se da cuenta qué lindo es saber que, hombre, alguien tiene conciencia de Dios. Si alguien tiene conciencia de Dios, yo tengo que descansar. El general manager no tiene que preocuparse porque sabe que es un creyente, que lo que él tiene es el interés de la propia compañía para él. No anda buscando cómo robarle. Pero gente no entiende eso. Lo único que la gente entiende, el mundo entiende, es cómo nosotros vamos a hacer más plata. El cristiano no está en esa órbita. Para el cristiano hay un nivel aún mucho más elevado, y tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Robándole al cliente voy a traer gloria a Dios? Absolutamente no. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Aunque yo tenga que perder mi trabajo, yo voy a sufrir por el nombre de Cristo. La realidad, hermanos, es que la Escritura nos enseña y nos dice, esta es palabra fiel, y estas cosas quiero, dice el apóstol Pablo, que insistáis, dice, con firmeza, estas cosas, para que los que creen en Dios, esto es para los que creen en Dios. ¿Usted cree en Dios? Esto no es para los que no creen en Dios. El que no cree en Dios no tiene esta órbita, no tiene esta dimensión. Pero el que cree en Dios dice, procure ocuparse en buenas obras. Esas buenas obras son las que traen gloria y honor a Dios. No las malas obras tiznadas con Satanás, que vienen a robar, a matar, a destruir. Absolutamente no. Nosotros que creemos en Dios debemos de ocuparnos en buenas obras. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son no solamente útiles a los hombres, pero traen la máxima gloria a nuestro Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Él no solamente está ahí, pero Él es también galardonador de los que le buscan. Él va a traer la recompensa. Te quitaron el trabajo, es cierto. Tú no estás solo. Hay alguien más grande que tu jefe. Hay alguien más grande. Él es galardonador. Él es galardonador de los que le buscan. Yo le busco a Él, yo sé que Él está ahí y Él merece todo el honor y toda la gloria. Y yo lo voy a hacer, pese lo que pese. Regardless, no importa lo que venga. Yo voy a agradar y glorificar a mi Dios, aunque en la línea esté mi trabajo. El Señor Jesús tiene palabras diferentes para este concepto. Y las palabras del Señor Jesús
son las siguientes: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ¿qué son? Comida, bebida, la ropa, el techo, las cosas necesarias de la vida. Conforme al contexto, los gentiles dice que buscan todas estas cosas. Los hombres que no tienen conciencia de Dios buscan todas esas cosas, buscan la educación, buscan los mejores trabajos, todo eso lo buscan para buscar felicidad y estabilidad y preservación de la... Y yo creo que no estamos en desacuerdo con eso. Pero si nosotros vamos a vivir a ese nivel, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Sabe lo que nos distingue a nosotros como creyentes? La gloria de Dios. El reino de Dios en las palabras, en el vocabulario, en el glosario de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas que son necesarias. Comido es necesario, vestido es necesario, el techo es necesario. Pero eso no viene primero. Eso no viene primero. ¿Sabe lo que viene primero? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Y yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a abandonar a ti. Yo no te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo. Hay cristianos que tienen que llegar a ese momento, a ese punto. Canjear a Dios. Canjear la cita que yo tengo con Dios. Dios me dice a mí cada primer día de la semana: venir, presentarnos delante de Dios. Viene el jefe y le dice a usted: hay trabajo, y si no hay trabajo, entonces hay calle, te vas para afuera. Y hay cristianos que están amedrentados, viven en temor de que le van a quitar el trabajo porque no, van a terminar honrando a Dios. Hermanitos lindos, usted y yo necesitamos ser hombres de fe. Usted y yo necesitamos ganar esas peleas. Usted y yo necesitamos llegar a un momento en decir primeramente el reino de Dios, no la comida, no el vestido, no el techo, no. Esa no es mi primera orientación. Los gentiles buscan eso. Esa es la dimensión de ellos. Mi dimensión no es esa. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hija Jacqueline estaba apenas saliendo de la high school, necesitaba un trabajo, aplicó a Magic Mountain. Y hermano, esto no es algo que yo voy a demandar y exigir. Este es el principio y cada uno de mis hijos va a tener que respetarlo. Y cada uno de ellos va a tener que hacer una decisión, ya sea para la honra de Dios o la deshonra de Dios. Y entonces aplicó, y una de las cosas que le dijimos a mi hija es: mira, asegúrate que los domingos tú no los trabajas. Y entonces ella puso en la aplicación que los domingos, y le dieron el siguiente cita laboral, el siguiente appointment, interview, y hizo todos los interviews. Y cuando le dieron el trabajo, le pusieron domingos. Y ella al principio estableció de que ella no iba a trabajar los domingos, que ella iba a honrar a Dios los días domingos. El día domingo es el día dominique, el día para Dios, para el Señor, no es para nadie más. No es para sus familiares, no es para ir a la playa, no es para su trabajador, es para Dios. Y usted y yo tenemos una cita con Dios. Y entonces, bueno, yo le dije: mijita linda, si tú quieres vivir esa convicción, ve tú con el jefe y explícale. Y el jefe le dijo: ¿sabes qué? Absolutamente. Usted se da cuenta que mi hija no puede, jamás en la vida puede aplicar a Magic Mountain. Porque ella aceptó un trabajo, no quiso básicamente venirle el día domingo, y entonces hubo esa controversia. En el récord de mi hija, ella no puede trabajar para Magic Mountain. Y yo le digo a mi hija: mamacita linda, hay alguien más grande que Magic Mountain. Magic Mountain es el empleador número 1 en Santa Clarita, el empleador número 1. Pero mamá linda, preciosa, hay alguien que es el empleador número 1 en el mundo entero. Y ese es nuestro Dios. Y a Él vamos a honrar. A mí no me gusta hablar de esto, ni de mis hijos, no me gusta. Pero hermano, yo creo que en cierta manera el Señor ha honrado la fe de mi hija, no las mías. Esa no es necesariamente la fe que yo necesito exigirle a ella. Mis valores ella los ha absorbido
Esos valores ella los está honrando y yo creo que el Señor va a bendecir la fe. Él, Dios que nos dice a nosotros, busca primero el reino de Dios. Yo soy galardonador de los que me buscan. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar ahí. Comida, bebida, techo. Yo voy a pagar el bill. Tú no tienes que preocuparte por eso. Por eso la Escritura dice, probadme, dicen esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Basado en qué? En la obediencia de sus hijos. Cuando llegamos a un punto en nuestra vida que no somos solamente chuchitos, no somos perritos solamente. Buddy, buddy, vela, vela. No. No somos inconversos. Somos los que hemos creído en Dios. Tenemos conciencia de Él. Y Él merece que usted y yo vivamos para su gloria y para su honra. Buscando primeramente el reino de Dios. Algunos de ustedes tienen que probar a Dios. Algunos de ustedes tienen que decirle a su jefe, that's it. Yo he venido comprometiendo mi fe por los últimos 5 años. That's it. No more. Voy a probar la bondad de Dios. Y voy a creerle a Dios. Y voy a glorificar a Dios. Graduados, padres de los graduados, esta es nuestra dimensión. No es solamente estabilidad financiera. No es solamente buenos pagos, buenos trabajos. Eso lo busca todo el mundo. Nuestra dimensión es la gloria de Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Con mi educación y mis alcances. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a encomendar nuestras vidas a Él. Amantísimo Padre, Señor, quiero agradecerte. Señor, te doy a ti el honor y la gloria porque tú nos enseñas, Señor, a orientarnos a tu reino. Nuestra orientación no es solamente animal, no es carnal, no es humana. Nuestra orientación es divina. Y nuestra orientación, Señor, es la gloria tuya. Señor, yo quiero rogar, suplicar por la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero rogar por mis hermanas. Quiero suplicar, Señor, por los graduados. Quiero rogar, Padre bendito, que en todo tu nombre sea glorificado. Padre Santísimo, que en todo lo que hagamos, el día de hoy estamos enfatizando educación. Que la educación, los alcances educativos que tú nos permites, Señor, tener, sean, Señor, que redunden para la gloria, la honra tuya. Y que nosotros tengamos la porción, nuestra porción es el gozo de glorificarte a ti. Señor, muchísimas gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros graduados. Estamos orgullosos porque les has permitido, Señor, ese avance. Y yo ruego, Señor, desde el más pequeñito, Sky, Andy, Señor, hasta el mayor, Señor, yo ruego en el nombre de Jesús, de que tú derrames una gracia especial en la vida de cada uno de ellos y que sus vidas puedan reflejar siempre la gloria de Dios, el reino de Dios, su justicia. Te bendecimos, te glorificamos, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.